Buen día, hoy les vamos a hablar de las prácticas del laboratorio uno, 2 y 3 de la materia Métodos Cuantitativos. Soy Alejandro López de Jesús del grupo 3BM1. Para la práctica 1 es valoración ácido-base. Los objetivos son aprender a preparar una disolución de electrolito fuerte aplicando el concepto de normalidad, emplear el uso de estándar primario adecuado para normalizar una disolución de ácido clorhídrico. Como introducción tenemos que una titulación o análisis volumétrico es cualquier procedimiento basado en la medida del volumen de reactivo necesario para que reaccione con el analito. El material y equipo. Ocupamos dos buretas, una pipeta, un matraz aforado de 250 mililitros, dos matraces aforados de 100 mililitros, 6 matraces Erlenmeyer, una probeta, un vaso de precipitados, un soporte universal, unas pinzas para bureta, una espátula, una piseta, una propipeta, una charola de aluminio y una pipeta de plástico. Para la metodología se llevó a cabo de acuerdo al manual que se nos dio para la materia. Esta es la práctica 1. En resultados tenemos que nos dieron esto, que son para la parte 2, solo el carbonato 2 nos salió como esperábamos, el carbonato 1 y el carbonato 3 reaccionó demasiado y aumentó demasiado el color. Para la parte 3 igualmente, nada más de 3 que hicimos, solamente uno nos salió, que fue el que se muestra en la imagen. Para la discusión tenemos que en el inciso B la práctica fue desarrollada como lo indicaba la práctica, con excepción a los resultados que, como ya dije, no sabíamos las cantidades adecuadas del reactivo y cambió demasiado de color. Sin embargo, el carbonato 2 sí se mantuvo en el color esperado. Para el inciso C, igual que el anterior, dos de los que hicimos fallaron y solo uno fue el que nos dio lo que debía dar de acuerdo a la práctica. Para finalizar, en esta práctica se aprendió a preparar una disolución, así como hacer una valoración. Esta es la bibliografía y ya sería todo para la práctica 1. La práctica 2 es llamada determinación de acidez en productos comerciales. El objetivo es que estudiaremos el concepto del pH y determinar la acidez de productos cotidianos empleando el uso de papel indicador y potenciómetro. Además, aprenderemos el manejo y calibración del potenciómetro. Como introducción tenemos que podemos definir un ácido como un compuesto que es una solución acuosa que libera protones, mientras que una base se define como un compuesto que en una solución acuosa forma iones de hidroxilo. El material y equipo requerido para esta práctica fue una pipeta volumétrica de 10 mililitros, una pipeta volumétrica de 5 mililitros, una probeta, 7 vasos de precipitado de 100 mililitros, un vaso de precipitado de 250 mililitros, una piseta, una propipeta, un mortero con pistilo, un potenciómetro, una bureta de 25 mililitros, 3 matraces Erlenmeyer de 125 mililitros y un soporte universal. Como reactivos tenemos tiras para determinar el pH, buffer estándar, tableta antiácido, jugo de limón, que en este caso para esta práctica se utilizó el jugo de naranja, refresco, detergente líquido, tequila, muestra de problema ácida y muestra de problema alcalina. Para la metodología, primero para el paso A se determinó el pH empleando las tiras reactivas indicadoras de pH. Se empezó identificando los vasos de precipitado de 100 mililitros con las diferentes muestras a contener. Se colocó 20 mililitros de las muestras en cada vaso. Las muestras sólidas debieron ser trituradas en el mortero y fueron disueltas en 50 mililitros de agua. Así también el jabón fue diluido en 20 mililitros de agua. Posteriormente se introdujo una tira indicadora de pH y se determinó el valor comparando
con la escala impresa que tenía el empaque. Para la parte B fue determinación de pH empleando el potenciómetro. Se inició calibrando el potenciómetro empleando el buffer estándar de pH 4, 7 y 10 con base en las indicaciones. Después se procedió a medir el pH de las muestras preparadas, que fueron en los vasos de precipitado de 100 mililitros. Y así se midió el pH de todas las muestras que teníamos. Para el paso C fue determinación por pH por volumetría, que fue colocar un matraz aforado de 10 mililitros de muestra ácida y fue aforado a 100 mililitros. También fue colocar en los tres matraces una licuota de 10 mililitros con una muestra ácida diluida y adicionar 2 gotas del indicador, que para esta práctica fue fenolftaleína. Y estos son los resultados. En la primera imagen de hasta arriba tenemos que son los reactivos, lo que se ocupó, fue lo que se midió el pH. En la tabla tenemos que fue igual con los resultados del papel indicador y del potenciómetro de todas las muestras. Y la última imagen es de la práctica C, en donde solamente podría decirse que el ácido diluido 2 y el ácido diluido 3 fueron los que se acercaron más a los resultados, porque el 1 reaccionó demasiado. Como discusión, tenemos que se observó una diferencia más notable entre el uso del papel indicador y el potenciómetro, dando así que llegamos a la conclusión de que para medir el pH es mejor el potenciómetro. Sin embargo, para esto se necesita calibrar bien el potenciómetro y darle un uso adecuado. Así también se observó una diferencia entre las diferentes muestras de los que tomamos el pH, la cual identificamos como unas como bases, otras como ácidas y otras como más neutras, por así decirlo. Esta es la bibliografía para la parte 3. Para la práctica 3 es la preparación de disolución amortiguadora. El objetivo de esta práctica es que nosotros como alumnos prepararemos disoluciones amortiguadoras de pH a través del manejo de la ecuación Henderson-Hasselbalch. Como introducción, tenemos que un ácido es una sustancia donadora de protones, mientras que un base se define como toda sustancia capaz de aceptar protones. Entonces, la disociación de cualquier ácido genera la formación de una base. A este parásido se le conoce como ácido base. El material y equipo que ocupamos para esta práctica fue un matraz aforado de 100 mililitros, 6 vasos de precipitado de 100 mililitros, un vaso de precipitado de 250 mililitros, una pipeta de plástico, una piseta, una espátula, una charola de aluminio, una pipeta de 1 mililitro, una pipeta de 5 mililitros, una pipeta forada de 10 mililitros, una propipeta, una probeta de 50 mililitros y el potenciómetro. Para los reactivos de esta práctica fueron el agua destilada, ácido acético, ácido de sodio y el buffer estándar con pHs 4, 7 y 10. La metodología para esta práctica fue la siguiente. Para el inciso A fue preparación de disolución buffer de ácido acético y acetato de sodio. El primer paso fue realizar los cálculos previos para la cantidad necesaria para preparar 100 mililitros de ácido acético. Posteriormente fue realizar los cálculos previos para la cantidad necesaria para preparar 100 mililitros de acetato de sodio. En un vaso de 100 mililitros se disolvió la cantidad de acetato de sodio calculada con aproximadamente 20 mililitros de agua destilada. Posteriormente, en el matraz aforado de 100 mililitros se colocó una disolución de acetato preparada que fue en el paso 3 y se adicionó la cantidad de ácido acético y se procedió a aforar la solución a 100 mililitros.
Estos son los resultados de la práctica 3, donde notamos que el agua destilada tiene un pH inicial de 7, lo que nos indica que es neutra. La disolución buffer tiene un pH inicial de 4.8. Cuando se le adicionó ácido clorhídrico al agua, que fueron 20 gotas, el pH bajó a 2.5, y para la disolución buffer con 5 gotas fue de 4.40, a 10 gotas de 4.28, a 15 gotas 4.9 y finalmente a 20 gotas a 4. Para la segunda parte, el agua destilada, como ya dije, fue de 7, indicándonos que es neutra. La disolución buffer para todas inicialmente fue de 4.48. Adicionándole igual 20 gotas nos dio que era 20.5, 2.5, perdón. Para 5 gotas fueron 4.58, para 10 4.65, para 15 gotas 4.59 y para 20 gotas 4.64. Como discusión tenemos que el procedimiento en la práctica 3, al menos en la primera parte, fue el adecuado, ya que en la segunda hubo fallos al momento de medir con el potenciómetro, ya que no estaba bien calibrado, así que se tuvo que volver a calibrar nuevamente. Y también aprendimos en esta práctica sobre el pH, el uso del potenciómetro, como ya decía, a calibrarlo de la manera correcta, y también se volvió a realizar el procedimiento cuando nos dimos cuenta que el potenciómetro no estaba adecuadamente. Además, se aprendió a preparar disoluciones amortiguadoras de pH. Esta es la bibliografía para la práctica 3, y esto sería todo de las prácticas de laboratorio de métodos cuantitativos.